Muy bien, buenos días. Estamos ya al día 28 de septiembre y esta es la agenda que vamos a trabajar. Saludo, bienvenida, reflexión. Vamos ya a la unidad número 4, que es autonomía del derecho agrario. Y vamos a desarrollar los temas. Por lo menos ahora vamos a trabajar un poquitito, trabajar un poquitito sobre la historia del derecho de propiedad y algunas teorías que probablemente lo toquemos el día de mañana. Vamos a ver si avanzamos un poquito porque estos temas me los he propuesto para estos 2 días. La expropiación como institución reguladora del interés social y de utilidad pública. Esos son los temas que pretendo que desarrollemos, quizás un poquito ajustados en el tiempo. Habrá que quizás dejarles tarea para que podamos salir con estas dos o tres, son tres temas. Ahí tenemos la reflexión. No pregunté si se ven las diapositivas. Sí se ven, Lee. Ok, gracias. Ahí tenemos la reflexión. A ver, señorita Maricruz, léanos la reflexión. No crecemos cuando las cosas son fáciles. Crecemos cuando enfrentamos retos. Muy bien. A ver, ¿qué opinión le merece? ¿Digo nombre? Señorita Vanessa Santeliz, ¿qué opinión le merece? ¿Por qué está chillando? Hola, hola. Que se nos salió Vanessa Santeliz, quizás, no, por ahí está. Hola, licenciada. O yo no escucho. ¿Qué opinión le merece, señorita Santeliz? ¿Me escucha? Sí. Sí, Vane. En base a la reflexión que dice no crecemos cuando las cosas son fáciles, sino que crecemos cuando enfrentamos retos. Esto nos da a entender que aunque vengan dificultades, nunca debemos de caer porque las cosas no son fáciles y siempre, aunque hayan circunstancias, uno hay que procurar siempre salir adelante con la certeza de que uno puede cumplir los sueños. No existe nada que uno lo detenga para salir adelante. Solamente, licenciada. Gracias. ¿Alguien más desea opinar? Señorita Silvia. Buenos días, licenciada. Buenos días. Buenos días, licenciados y compañeros. La escuchamos, señorita Silvia. Es que es cierto, Lee, que no crecemos cuando las cosas son fáciles, sino cuando superamos los retos. Porque cada reto que vamos superando es algo que vamos aprendiendo y
solamente. Ok, gracias. Un caballero. Buen Lo día. elijo yo entonces. Yo creo Hola, que buenos días. Dígame. eso tiene mucho que ver muchas veces con el conformismo que podemos tener o con la facilidad que llegamos a tener muchas veces las cosas. Pueden decir que estamos en una zona de confort y que pues no salimos de ahí porque pues, ¿qué más vamos a querer aprender si ya tenemos lo necesario para vivir? Se puede decir muchas veces, ¿no? Entonces ahí es cuando se dificulta un poco más porque uno no tiene más aspiraciones a nada, se puede decir. Más que estar cómodo desde el lugar donde uno está o se encuentra. Ok, gracias. Gracias por las aportaciones. Fíjense que en cuanto a la reflexión, es bien interesante que aprendamos. Muchos aprendizajes los vamos a obtener, pues, exponiendo nuestro pellejo, como dicen, ¿verdad? Pero también podemos tener aprendizaje reflejándonos en los demás, ¿sí o no? En cuanto a nuestra preparación académica, pues ahí sí tenemos que ir nosotros superando cada reto, cada desafío. Pero es bien interesante, además de que nosotros nos vamos a exponer, que también tomemos experiencia de otras personas. ¿A qué me refiero con eso? A que leamos, ¿verdad? Habría que leer, porque en la lectura usted encuentra mucho aprendizaje. A mí me encantaría que las personas que tienen fracasos escribieran sobre sus fracasos, fíjense. Se han fijado que los libros solo están de libros exitosos, de gente de éxito, pero muchos libros no nos cuentan cómo fue que llegaron a alcanzar ese éxito. Entonces, a veces cuando uno se pone a esculgar en, en la vida de las personas, en algunos sí encontramos, ¿verdad? Que antes de llegar al éxito, pues pasaron muchas dificultades y fueron aprendiendo en el camino. Entonces, esas historias nos pueden servir también para, como dice el compañero Elmer, salir de esa zona de confort. Cuando nos estancamos en una zona de confort, ahí estamos bien, no queremos movernos. El problema está que tarde o temprano nos va a venir una dificultad y no sabemos cómo enfrentarla. ¿Por qué? Porque hemos estado cómodos. Que la vida debería ser así cómoda, que rico fuera, ¿verdad? Pero de repente nos viene una dificultad, qué sé yo, una enfermedad, una situación financiera negativa, qué sé yo, cualquier dificultad que podamos tener en este cuerpecito, ¿verdad? Pero si tenemos el conocimiento y vamos caminando, sabemos cómo enfrentarlo. De lo contrario, nos vamos a poner a llorar quizás, ¿verdad? Por eso es que muchas personas cuando dicen que tocan fondo, lo importante no es tocar fondo, lo importante es salir de donde hemos llegado, ¿verdad? Nos caemos, pero también nos levantamos, ¿verdad? Y seguimos adelante. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Que no nos quedemos ahí tirados en el fondo del precipicio. Muy bien, entonces hablando de ADN materia. Hola. Esa frase que usted nos puso me recuerda a algo que yo leí en un libro hace poco, que decía la muchacha, ¿verdad? Una del libro, que ella se sentía mal porque muchas veces le tocaba despedir a mucha gente de su empresa. Entonces alguien más le comentaba a ella que no se sintiera mal porque muchas veces quizás la empresa crecía, pero la gente como persona no crecía para las expectativas que la empresa iba teniendo. Y que por ende las mismas personas iban retrasando su crecimiento y que por eso no podían estar más en la empresa porque no iban a estar a la altura que la empresa iba teniendo. Muy bien, la sociedad demanda, es que esa es la cuestión, la sociedad demanda personas con más capacidades, con más competencias. Entonces, nosotros ese es como una meta que deberíamos tener, y fortaleciendo nuestras competencias. Fíjense de que en nuestra área, antes, qué necesario era poder manejar una computadora. Ahora necesita usted saber cómo trabajar en la computadora
ya cuando sea abogado y notario, actualizar esos conocimientos, cómo utilizar el protocolap, por ejemplo, que es bien complejo, y les digo que por mí yo no soy notario, porque qué complejidades trae eso. Entonces, todo eso, ahora hay que tener esos conocimientos de otro idioma. Antes no era necesario. Fíjense que todavía creo yo que en estos momentos para traducir un escrito a otro idioma, que muchas veces tenemos que hacer diligencias en las cuales haya que traducir algún documento, aquí en Santa Ana no hay una oficina, no hay alguien que se encargue de eso. Hay que ir a San Salvador para que allá le traduzcan aún el documento. ¿Qué quiere decir? Que como que nos está faltando el idioma inglés, ¿verdad? Lo estudiamos así, pero no nos metemos realmente en aprenderlo, sino que solo así más o menos lo para ir parafraseando y siempre pensamos, bueno, ¿y para qué lo voy a necesitar? No voy a viajar a Estados Unidos, pero en nuestra carrera también deberíamos aprender el idioma inglés, ¿verdad? Y esa es una de las falencias que tenemos, voy a decir muchos, ¿verdad? Porque no voy a decir todos, ¿verdad? Pero muchos tenemos esa falencia de otro idioma. Imagínense que estoy hablando de idioma inglés, que probablemente sea el segundo idioma que deberíamos de manejar, aparte de nuestro idioma materno. Pero ahora hay otros idiomas que hay que saberlo, ¿verdad? Las empresas chinas acá en El Salvador, un montón de chinos, habría que saber mandarín. Entonces son cositas que debemos ahí, ¿verdad? Pues aprenderlas. Muy bien, así hay que llenar las expectativas, no de una empresa, sino de una sociedad que es altamente demandante. Gracias, caballero. Tenemos ahí que vamos a trabajar un poquito con la historia del derecho de propiedad. Para comenzar, debo decirles que yo manejo esto. Digo yo, el derecho de propiedad es un derecho relativo, no es un derecho absoluto. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo puedo tener mi derecho de propiedad, pero pertenezco a un Estado. Entonces, el Estado tiene mucha injerencia en el derecho de propiedad, especialmente en el derecho de propiedad de la tierra. Si hay una obra que se va a construir en un determinado lugar, el Estado puede expropiarle a usted, que usted amaba esa tierra porque es de sus ancestros, qué sé yo, como muchas personas que dicen que de sus ancestros y ahí van, que de generación en generación y todas esas cosas. Al Estado no le interesa eso. Al Estado le interesa que la propiedad sea en función social. Entonces, para comenzar a hablar de derecho de propiedad, a mí me gusta como poner ese énfasis en decir que el derecho de propiedad no es absoluto, es relativo. De acuerdo a las necesidades del Estado, nosotros somos propietarios o no somos propietarios. O sea, miren qué cosa, porque por las herencias, imagínense ustedes, especialmente por la tierra, han habido tantos problemas, tantos conflictos. En los tiempos anteriores, la gente se ha matado familia contra familia por un deslinde, ¿verdad? Porque murió un mojón o por qué sé yo. Entonces, son cosas que realmente ahí están y deberían de estar al servicio de todos, no de una minoría. Pero, habiendo ya puesto eso en el tapete, comencemos a hablar de esos primeros momentos de cómo se veía este derecho a la tierra. En el periodo precolombino, el indígena tenía muchos avances como civilización en su aspecto social, económico y político. No lo que nos han vendido, ¿verdad? Que el precolombino, cuando hablamos de precolombino es antes de la colonia, estamos hablando de todas aquellas personas que eran los mayas, los chipchas, los pocomanes, todos ellos, antes de que viniera Cristóbal Colón, ya había avances significativos en muchos aspectos, ¿verdad? Ellos tenían una organización social muy bien estructurada. En lo económico, pues producían para el automantenimiento, voy a decir. En su aspecto político tenían una buena organización. O sea, vivían, diría yo que bien, ahí en ese mundo que era prácticamente América para ellos, ¿verdad? Dice que para efecto de este estudio se hace necesario analizar el régimen de tenencia de la tierra como el principal recurso de subsistencia, porque ese es el tema que nos toca ahorita abordar, ¿verdad? Porque si fuéramos a hablar un poquito más de
estas gentes. Hay una anécdota muy, muy importante, me gusta mucho. Lo leí en un libro, desafortunadamente lo presté y se desapareció. Fíjense que ahí decía de que nosotros estábamos tan adelantados que ya teníamos toda una especie de cañería, voy a decir, para sacar las aguas negras. O sea, en esos lugares podría ser el Tazumal, que sé yo, donde estaba toda el pueblo, ¿sí? Donde estaba toda la gente, donde vivía toda la gente. Ya tenían un sistema de sacar las aguas negras. O sea, eran adelantados para esa época. Le estoy hablando que estos escritos rondan ahí por ¿qué? 1490, que fue cuando ya vino Cristóbal Colón acá. Y se dice que allá en Europa eso no lo sabían. En Europa había mucha peste, mucha enfermedad, porque había además mucha suciedad, como se trabajaba allá o cómo se vivía allá. Que las familias adineradas, dice que abrían las puertas de su casa y decían, gritaban, aguas van. El que iba en el andén de la calle tenía que correr. O sea, la trabajadora de esta gente avisaba, tiraba un grito. Y ese grito era de que la gente que iba en la acera, en el andén, tenía que correr. ¿Qué significa eso de aguas van? Era que tiraban a la calle los desechos fecales. Imagínense ustedes. Y acá, en América, ya tenían todo eso. Creo yo que esa idea se la llevaron de acá para allá, ¿verdad? O sea, allá había mucha enfermedad precisamente por la falta de aseo. Entonces, hablar de todos los avances, todos los adelantos que tenían los nativos, pues se nos queda corto, ¿verdad? Pero ahorita vamos a enfocarnos nada más en la parte de la tierra. El sistema de tenencia de la tierra para este periodo es considerado de carácter comunitario. Esto significa que esta no pertenecía a nadie en particular, sino que era de toda la comunidad, la cual era repartida por los sacerdotes de acuerdo a las necesidades de cada familia o miembros del grupo que representaba, logrando de esta manera una mayor correlación de fuerzas y la no liberación de este sector productivo, porque se debe recordar que era requisito indispensable el pertenecer a la comunidad para tener acceso a esta. Vean ustedes que la primera forma de tenencia de la tierra fue una forma comunitaria. Nadie tenía derecho a nada en particular. No habían cercos, no habían mojones que midieran o que delimitaran la propiedad. La propiedad era de todos, la tierra era de todos y todos la trabajaban en un complejo, una compleja planificación, puede decir. Es decir, que sabían de cuántos miembros era un grupo, o si había ahí un cacique o un señor, un abuelo, voy a traer aquella expresión del derecho romano, del pater familiae que representaba. Entonces, él era el responsable de todo ese grupo de personas y ellos eran los que cosechaban y producían la tierra. Entonces, no habría conflictos en ese sentido porque todos tenían derecho a tierra. Y ahora veamos también otro de los factores que se da para ese momento, es que no había tanta gente como la hay hoy, ¿verdad? Entonces, la tierra era prácticamente de beneficio para todos. Muy bien. Ahora, ese era el único modelo que existía en la era precolombina, la tierra comunitaria. Llegan los españoles allá por el 1492 y ellos pues vienen y implantan su propio sistema de explotación. ¿Qué sucedió? Cuando llegan los españoles, en un primer momento pues no hubo resistencia. Algunos libros, pues la verdad es que no lo creería todo yo. Hay mucha historia que se nos ha dicho al revés, no se nos ha dicho de manera correcta, ¿verdad? Y los libros que nosotros manejamos en el sistema educativo, pues te dejan mucho que desear.
¿En qué sentido me voy a referir? En el sentido de que dicen que cuando vinieron los españoles cambiaron espejitos por oro. Yo esa teoría así como no la creo muy bien, la leo y se las comento, pero no la creo. ¿Por qué no la creo? Porque si nuestros antepasados, nuestros nativos, ya tenían tantos adelantos, por ejemplo, el calendario que tenían ellos era tan preciso que pues no lo usamos nosotros, ¿verdad? Pero era tan preciso. O sea, ya tenían avances en la astronomía, en la astrología. O sea, no eran estúpidos como nos quieren hacer pensar cuando nos dicen que cambiaban espejos por oro. Sí, que ellos al oro no le daban tanta importancia, porque ¿para qué le iban a dar importancia si el oro era nada más que un elemento de la naturaleza que ahí estaba? O sea, no había apego a eso y probablemente no conocían el valor que le daba en Europa, ¿sí? Esa es otra cosa, que en Europa el oro tenía un valor y las exploraciones que hacían los europeos eran en busca de recursos, bueno, como ahora también, ¿verdad? Pero más en busca de recursos. Entonces, probablemente les cambiaron algunas cosas, ¿verdad? Por el oro, porque eso era lo que andaban buscando los españoles. Muy bien, cuando vienen los españoles, vienen a apropiarse. Como les digo, los nativos no opusieron resistencia. Hay ciertas historias, por ejemplo, cuando llegaron allá a los pueblos aztecas en México, en donde dicen que realmente hubo como unas conversaciones, pues decir, de una manera pues no muy peculiar, porque los idiomas que hablaban aquí eran muy diferentes al lenguaje que traían los españoles, pero hubieron algunas pláticas en donde fue amistoso la llegada de ellos, o sea, no se les recibió mal. Ahora, ¿cuál era la idea que tenían los españoles? Era pues hacerse de estas tierras. No menciono yo la palabra conquista, no me gusta en mi léxico cuando hablo de este tema, porque para mí la conquista es de una manera diferente y ellos vinieron con una mala intención, ¿verdad? Cuando usted conquista a un chico o una chica, no va con malas intenciones, ¿verdad? Lleva flores, lleva serenata, y aquí no hubo nada de eso, sino hubo en algún momento por la fuerza, expropiar a los nativos. Hasta llegar a que los nativos, después de que tenían todo para ellos, se convirtieron en esclavos prácticamente de los españoles y trabajaban para los españoles. Entonces, es bien complicado y hay una obra muy bonita, se la recomiendo. Los que no quieran leer, búsquenlo en YouTube. Se llama Las venas abiertas de América Latina. Es un libro muy, muy interesante que ahí está locutado, en donde le cuenta a usted algunas cosas, ¿verdad? Que dice que son verdades de esa época, de cómo se dio la dominación, no fue conquista, fue dominación del pueblo español hacia el pueblo, decimos indígena, pero yo digo nativo. ¿Por qué? Porque cuando Colón salió, Colón iba a buscar las Indias orientales, que le habían dicho que allá habían recursos. Y ellos andaban buscando que más tierras pertenecieran a la corona. Entonces, en el trayecto hubo un fuerte viento y las naves no las pudieron orientar, o sea, perdieron la orientación. Al perder la orientación, no sabían a dónde habían llegado. Según ellos, habían llegado a las Indias Orientales, pero no, ¿verdad? Estaban en América. Entonces, desde ahí, pues sabemos que no fue por una planeación, sino por una obra del destino que llegaron hasta acá. Con la llegada de los españoles se dieron algunas formas de explotación. Tenemos una forma que se llama los repartimientos, la encomienda, corregimientos y reducción y la mita. Estas fueron las instituciones que implementaron los conquistadores como una forma de explotación de los pueblos nativos.
¿Qué eran los repartimientos? Vean ustedes. Se pagaba por cabeza, es decir, se pagaba por persona. Y trimestralmente por el indio, comprendido entre la edad de 14 a 70 años. ¿Sí? A estas personas se les pagaba, entre comillas, los nativos no conocían eso de pago, ¿verdad? Conocían que sabían que tenían que trabajar y tenían que subsistir. Pero ya vienen los españoles e implementan esto. La génesis de esta institución, esta institución de los repartimientos es con la que se comienza, ¿verdad? El tributo. Este tributo consistía en un pago en especie de oro, aromas, pieles, algodón, etc. Por lo que los primeros repartimientos constituyen más bien el sometimiento a la esclavitud asimilada a una forma de trabajo forzoso, la cual significó una clara violación contra la libertad personal. Fíjense de que en el libro de Las Venas Abiertas de América Latina, ahí le cuenta cómo el español obligaba por la fuerza, y cuando digo por la fuerza es con la cial en mano, ¿verdad? En donde les pegaba a los indios para que para que los nativos trabajaran. Y ellos tenían que sacar una cierta cantidad de producto para enviarla a la corona española. Entonces, aquí menciono solo 4 cosas: oro, aromas. Para sacar los aromas, pues tenían que ir a trabajar, a sacar los aceites de los árboles, las pieles tenían que cazar más para sacar esas pieles. Pues el algodón había que producir más, y esto no era voluntario. En los primeros momentos, cuando ellos no tenían ese yugo español, pues trabajaban solo para la subsistencia. ¿Cuántos vestidos necesitamos? Así los tejían. Aromas me imagino que ni siquiera, bueno, el oro tampoco le explotaba. Entonces, cuando vinieron los españoles, impusieron todo esto. Y no era una cosa que por voluntad propia, no. Ya ellos habían agarrado el poder y obligaban a los nativos a que hicieran eso. Permítanme un segundo. Hola, mi amor, le voy a poner a su papi, que yo estoy dando una clase. Perdonen que mi hijo llama y como llama de tan lejos hay que atenderle. Muy bien. La otra manera se llama encomienda. Allá por el año 1509, ya habían pasado varios años desde que llegaron los españoles, ¿verdad? Porque ellos llegaron en 1492. Por aquí tengo ese año. Cabal, 1492. Allá por el año de 1509, ya habían pasado varios años, el rey Fernando de Aragón envía una carta poder a Diego Colón, donde lo faculta a crear una nueva institución. Y es así, como por orden de este señor, que nace la encomienda. Esta consistía en la asignación de indios a un conquistador llamado encomendero para que realizaran toda clase de trabajos en su provecho a cambio de recibir enseñanza cristiana y protección. Muy bien. ¿Qué sucedió en este momento de la encomienda? Cuando el rey Fernando de Aragón envía esta carta a Diego Colón, le da amplias facultades para que pueda disponer de lo que no le pertenecía, ¿sí? De nuestros nativos. Y le asignan, por eso ya va naciendo la hacienda, porque le asignan a un encomendero, a un español. Este encomendero no era cualquier otra persona, era un español, a la cual le asignan cierta cantidad de indios, cierta cantidad de nativos, para que estos nativos hicieran trabajo en beneficio de la corona española. ¿Qué iban a dar a cambio de ese arduo trabajo? Les iban a dar enseñanza cristiana y protección, entre comillas, ¿verdad? Enseñanza cristiana y protección. ¿Qué era la enseñanza cristiana? Yo ni quisiera vivir en esas épocas,
¿verdad? Porque era tremendo. Nuestro nativo era politeísta. Adoraba al sol, adoraba a muchas deidades, que según su imaginación eran las que les producían, los que le ayudaban a que hubiese más producto, a que vivieran bien, que vivieran en armonía. No quiere decir que no habían guerras en ese momento, no habían algún enfrentamiento tribal. Sí, ya lo había entre unos y otros, pero en la mayoría de los momentos era paz y tranquilidad. Entonces, cuando vienen ellos traen una sola idea de Dios, que es el monoteísmo, el que tenemos hasta este momento, en donde ya traían al Cristo, ¿verdad? Y había que Cristo y la Virgen María y rezar todo aquello que había que rezar. Pero imagínense ustedes que ellos vinieron una cantidad de sacerdotes de la Iglesia Católica, y estos eran los que daban la enseñanza. Por eso ustedes cuando hablamos que prácticamente estamos terminando el mes cívico, antes se hablaba mucho del padre no sé qué, del padre no sé qué, los nombres ahorita no me los recuerdo, pero había muchos sacerdotes que vino por eso precisamente, por la enseñanza cristiana. Lo más complicado de esto era que ellos enseñaban en latín a nuestros pobladores, que el idioma de ellos puede haber sido náhuatl o qué o sé yo, otro idioma. Le enseñaban en latín, y la enseñanza en latín había que aprenderla. Entonces era por la fuerza. Cuando las personas no podían rezar porque se les olvidaba el rezo, eran golpes con unos látigos que les daban para que pudieran decir esos rezos en latín. Entonces, es bien complicado hablar de eso, porque a mí me nace un aspecto como de nostalgia, de ver cómo las cosas que tenemos ahora no han sido cosas que las hayamos elegido nosotros, sino que nos las impusieron. Y ahora, pues aquí somos cristianos católicos, cristianos evangélicos, pero no es porque nosotros hayamos escogido eso, sino que vino alguien y por la fuerza nos enseñó a rezar. Por la fuerza nos enseñó a rezar. Por la fuerza nos enseñó a adorar a una virgen, a un Cristo, ¿sí? Y incluso dicen que fue el rey que envió una imagen de Cristo para que la gente viera realmente que esa era la imagen a la cual tenían que adorar. No la imagen, pero sí que tuvieran una idea en cuanto al monoteísmo. Entonces, sucedió esto así. Muy bien. Esa institución que se llama encomienda presentaba las características de ser inalienable, es decir, que el encomendero no podía disponer a ningún título de los indios que le habían sido asignados. No podían encomendar indios por donación, venta, renunciación, permuta, prestarlos, alquilarlos, darlos en prenda. Estas características y provisiones estaban reguladas por las reales cédulas de 1527 a 1540 y por la recopilación de las leyes de India de 1680. Es decir, que el nativo que le era dado a un encomendero, él tenía que procurar la enseñanza de la religión católica y supuestamente la protección. La protección de este nativo iba hasta eso, ¿verdad? Que no podía ni siquiera renunciar a ese nativo. Si el nativo le salía renuente, pues a fuerza de vara los hacían que entendieran cómo era la situación ahora. Entonces, vean, después de tener un ambiente de libertad, ellos vienen a ser esclavos, porque se convierten en esclavos de estos encomenderos. Esa es la segunda forma. La tercera forma es corregimientos y reducciones. El corregimiento es una institución creada por la corona española para mejorar las condiciones de aquellos indígenas que con el afán de suprimir las encomiendas iban saliendo de estas. Muy bien, ahí en el corregimiento es una manera de cómo el nativo ya iba, digamos, entre comillas, alcanzando una libertad.
Las reducciones se llamaba al territorio ocupado por los indígenas, puesto bajo corregimiento y que formaban verdaderos pueblos. Las reducciones, pequeños espacios de tierra en donde los nativos podían vivir. Es decir, cuando ya salían del dominio de los encomenderos, que les decía que alcanzaron un cierto grado de libertad, eran enviados o se les daba un lugar fuera, digamos, de una población para que ellos formaran sus propios grupos indígenas y ahí ellos permanecían. Era como digamos, dignificarlos. Eso lo digo entre comillas, ¿verdad? Porque no era que hubiese tal dignificación en el sentido que ahora lo entendemos. No es que hubiese tal libertad en el sentido que ahora lo entendemos, pero hay algunos atisbos de esto. Por los que los corregimientos y las reducciones son complementarios, ¿verdad? Complementarios al régimen del encomendero. Los corregimientos formaban verdaderas entidades políticas y administrativas con el objeto de darle la tendencia a la oportunidad o la oportunidad de intervenir en el engranaje administrativo a los indígenas. Fíjense que algunos analistas o algunos teóricos dicen que esto fue como una forma de engaño, es decir, ustedes se han portado bien, pues vamos a premiarlo, ¿verdad? Con mandarlos a un lugar que se conoció con el nombre de reducción y vamos a participar en la política de nuestra corona, por decir algo, ¿sí? Entonces ya los nativos que digamos que se sentían privilegiados porque ya iban a formar parte de esa estructura administrativa. O sea, hasta cierta forma es como un engaño, diría yo, cómo se maneja esto. Posteriormente, dice, por ejemplo, que en cada reducción se nombraba un alcalde indio y nombrar regiones e indios hábiles. La jurisdicción y competencia de los alcaldes indios, por lo general, era requerir, prender y traer delincuentes a la cárcel del pueblo de los españoles, castigar al indio que faltase a la misa, imagínense ustedes, por lo que se considera que los corregimientos y reducciones no son nada más que otro medio de opresión y explotación del indio, con la única diferencia que se ejerció por medio del mismo indio contra su raza. Por eso les digo, esta fue una forma muy diplomática de darle ciertas atribuciones al nativo y el nativo creyendo que tenía un cierto rol protagónico en la organización, pues se hizo el nativo opresor de su propio hermano nativo, ¿sí? Entonces, es bien irónico porque se le da ciertas facultades al nativo, donde ya se le pone como alcalde y él creyendo esto, ¿verdad? Al mismo nativo lleva ante el español para que haga justicia el español. Ahora vemos qué clase de justicia podría haber hecho el español. Imagínense. Entonces, al mismo hermano que se hurtó algo, por decir algo, o hizo alguna actividad que era ante los ojos del alcalde que no era bueno, o sea, la conducta no era la adecuada, lo ponía a disposición de los españoles para que los españoles ejercieran cierta justicia, al grado tal que era obligación que el nativo fuera a misa. Ahora nosotros, si queremos, vamos a misa, vamos a otro culto religioso, a donde se nos ocurre, si queremos no vamos y somos ateos y qué, pues es la libertad que hemos alcanzado hasta este momento. Pero en ese tiempo era obligación que el nativo fuese a misa. Y si el nativo faltara a misa, esa era una falta grave y era puesta a disposición del español por haber faltado a misa. Ahora me pregunto yo, ¿será que el español estaba siempre en misa? Habría que ver. Y eso, pues los nativos lo veían con buenos ojos, ¿verdad? Creían que era lo correcto que estaban haciendo. Imagínense el grado de adoctrinamiento que pudieron haber tenido.
Y la última institución que fue creada se llamaba MITA. Esta era una institución que consistía en la imposición de turnos anualmente a la tercera parte de los indios que componían una encomienda, pero que vivían fuera del territorio de sus encomenderos en reducciones propias. Por eso les decía yo, esta es la farsa de decirle, vamos a dar una parte de tierra para que la trabajen, pero siempre estaba a disposición del encomendero. Esos turnos se hacían por sorteos, a los cuales tenía obligación de asistir el cacique. La MITA no es una institución española, es de origen asiático y ya regía en el Perú antes de la conquista. Los incas, que tenían una organización peculiar de la propiedad, emplearon la MITA para la intensificación de la industria agrícola. Es decir, que lo único que hicieron los españoles fue modificarla y desnaturalizarla, pues la ocuparon como un medio más de explotación y mantuvo al indio siempre en condiciones, aquí no leo, como dice, ustedes que pueden ver bien la diapositiva. Paupérrimas, dice licenciado. Ok, en condiciones paupérrimas. O sea, la MITA volvió a ser otro medio de explotación del nativo. Sí, o sea, no había nada benéfico en todo esto que los españoles trajeron a esta América, porque no solamente fuimos nosotros, sino que fue desde México, quizás parte de Estados Unidos, allá por parte de California, creo yo que también incluía, hasta el sur de América. Sí, todos estos pueblos fueron en distintos momentos invadidos por españoles. Se nos queda ahí, por ejemplo, Estados Unidos, que fueron los ingleses los que llegaron a Estados Unidos, allá a Brasil, que fueron los portugueses. No sé si otro pueblo que fuesen otros, Canadá creo que fueron otros. Pero en la gran mayoría de América fueron los españoles los que vinieron a invadir estos pueblos. Muy bien, esas fueron las 4 formas de explotación del indígena y como vean, la tenencia de la tierra después de ser una tierra comunal, prácticamente toda la tierra pasó a ser de la corona y eran los españoles que vinieron en ese momento los que disponían de toda la tierra para la explotación. Al ser ellos los dueños, los amos y señores de las tierras, ellos obligaban al nativo a que extrajera todos esos recursos para poderlos mandar a España. Muy bien. Formas de propiedad. De acuerdo con las leyes reales dadas por la metrópoli, todas las tierras conquistadas en el nuevo continente pertenecían a la corona. Lo que les acabo de decir. Vinieron y se hicieron de toda la tierra. Tierra que antes era de los nativos, ahora pertenecía a un solo amo y señor, la corona española. Pero como premio de conquista a los conquistadores se les permitía, y esto es lo gravoso, ¿verdad?, repartirse una cantidad de tierras y una determinada cantidad de nativos, que eran los esclavos, lo cual variaba según el rango o influencias políticas. Por eso nosotros, ¿verdad?, nos quedamos tan pequeñitos, dicen por ahí, ¿verdad?, porque El Salvador se repartieron las tierras y vean cómo quedamos tan pequeñitos. Pero otros países, por ejemplo Guatemala, que allá hubo otra forma de repartimiento, entonces pues quedó un poquito más grande. Pero en términos generales, los conquistadores, de acuerdo al mérito que hayan ganado en la conquista y cómo hayan trabajado, se les asignaba una cantidad de tierra, independientemente, ¿verdad?, de cuál tierra, sino que era por mérito más tierra, ¿sí? Y pues acompañado a la tierra se le asignaba una buena cantidad también de esclavos, de nativos, aparte que ellos ya traían esclavos. Recuerden ustedes que
a África, iban a comprar esclavos, allá los negros africanos eran vendidos como esclavos y ellos iban a traer una gran cantidad de africanos, los compraban el trabajo duro, el trabajo de fuerza. Los negros han tenido esa peculiaridad de ser fuertes, de ser robustos. Entonces esa cualidad y que son resistentes también hasta el sol y eran resistentes a las enfermedades. Entonces todas esas cualidades que tenía el africano era vendido, era comercializado. Entonces ellos ya tenían una buena cantidad de esclavos africanos, ¿verdad? Entonces se les sumó todos los nativos para que tuviesen mucha gente para producir la cantidad de tierra que se les daba. Por lo que en esta forma empiezan los repartos de tierras durante la colonia en toda la América hispana, adjudicándose a veces grandes latifundios que comprendían a pueblos enteros y cuyos habitantes quedaban al servicio del Señor. Imagínense ustedes toda la cantidad, todo un pueblo, todo Santa Ana, imagínense, ¿verdad? Dado a una persona y todos nosotros dentro de este pueblo, pues a trabajar para este amo y Señor. Así fue como se dieron las cosas. Las comunidades indígenas era una forma de propiedad colectiva que dejaron sobrevivir los españoles. ¿Se acuerdan que les hablé de las reducciones? ¿Sí? Entonces, estas reducciones pues trascendieron mucho tiempo después, ¿verdad? Siempre estuvieron ahí y dice que la dejaron sobrevivir los españoles y que fomentaron en algunos casos para estimular al indígena y una forma de mantenerlos reunidos y organizados pacíficamente, con el objeto de que proporcionaban fuerza de trabajo al laboreo de minas y en la agricultura. O sea, todavía se les dio estos nativos que le fueron dados o otorgados a un amo y señor para que explotara cierta cantidad de tierra. De esos hubieron nativos que no los metieron en todo ese rollo, ¿verdad? Sino que los dejaron siempre en la propiedad colectiva. Pero siempre tenía sus objetivos, ¿verdad? Que estos iban a destinar su fuerza de trabajo en las minas y también iban a trabajar la agricultura. En el periodo de la colonia existieron las siguientes formas de propiedad sobre la tierra y una de ellas es la comunidad indígena. Otra es los ejidos. Todavía hace algunos años nosotros teníamos todavía ejidos, las tierras ejidales. La menciona el Código Civil. Estos se constituyeron normalmente alrededor de un poblado, ¿sí? Teniendo por lo general una superficie de 3, 4 o 5 leguas a la redonda. Llegó a significar los 2/3 de la tierra agrícola de El Salvador. La franja central a lo largo del territorio nacional, por ser fértil, de buen clima y con agua suficiente, fue la más propicia para fundar las ciudades. Allí fundaron los ejidos. Los ejidos eran tierras que estaban, voy a decir, a la orilla, ¿sí? Alrededor de los poblados. Y el objetivo del ejido era que se produjera alimentos, ¿verdad? Que se dedicara a la agricultura para poder darle sustento a los pueblos que eran en su mayoría pueblos de los españoles. La mitad de la tierra del ejido era destinada al uso común de la población, es decir, para la agricultura o para explotación de otro bien, quienes podían llevar ganado a pastorear, obtener leña, madera para la construcción. La otra mitad del ejido fue destinada para el arrendamiento a los moradores, quienes pagaban un canon de arrendamiento a la municipalidad. Es aquí el génesis de los arrendamientos históricos hablado en El Salvador. Sí, de esa cantidad de tierra, la alcaldía municipal, ¿sí? Disponía de una tierra que se la alquilaba. Había una mitad de tierra para una cosa y luego la mitad de tierra, y estos a cambio pues pagaban un canon para poder tener derecho a esas tierras. Y es así como dice que nace esa figura del arrendamiento de tierras.
Otra forma fue los latifundios privados. Históricamente formaron las famosas haciendas. Fueron fundadas mediante los repartos coloniales y adquiridos por otros medios, principalmente por discordia entre los encomenderos y la corona. Estas haciendas, que eran tremendas cantidades de tierra, eran unos latifundios, fueron adquiridas así, ¿verdad? Se recuerdan que hablábamos allá de que los encomenderos se les adjudicó buena cantidad de tierra. Entonces, parte de esa encomienda, pues pasó a ser un reparto colonial. Por otros medios que fueron adquiridos, es decir, cuando la corona tenía disputas con alguno de los que ya le había asignado una cierta cantidad de tierra, la corona disponía de esa tierra y se la podía quitar y dársela a otra persona. Podría hacer así la forma en cómo un encomendero podía haber perdido el derecho a esa tierra y dársela a otra persona. La corona disponía de las tierras como ellos querían, ¿verdad? Y no era que conocieran, yo creo que los reyes jamás vinieron por estos lados, pero tenían sus virreyes, sus virreinatos. Entonces el virrey era el que le daba todas las informaciones al rey de cómo es que se daba aquí la vida de las colonias, ¿verdad? Entonces esos virreinatos, algunos virreinatos, por ejemplo el virreinato de Guatemala, ¿verdad? Que ahí estuvo un virrey, y así habían virreinatos en varios lugares, que era la representación del rey acá en América. Otra forma era la realenga, las tierras que pertenecían al rey, conforme a las leyes dadas por la corona, entendiéndose que eran mercedes reales que daba España a través de la propiedad. La formaban todas aquellas propiedades no comprendidas en ninguna otra clase. Eran por derecho de conquista, propiedad de la corona de España. Concedían títulos a los conquistadores. De acá nacieron las peonías, las caballerías, según fuese la clase de personas que recibía la merced. La merced es como cuando decimos nosotros, es un mérito, ¿sí? A su merced, ¿verdad? Por el mérito que una persona tiene. Entonces, esta forma de adquirir la tierra de la realenga era el rey que era el dueño de las tierras, era que le otorgaba a la persona que había adquirido un mérito una cantidad de tierra, ¿sí? Eran mercedes reales, es decir, era como entregarle por un mérito que había obtenido. Llegamos a una forma que se mantiene hasta estos días, la eclesiástica. Voy a decir que se mantiene porque la iglesia tiene propiedad en toda América, ¿verdad? La iglesia tiene grandes cantidades de tierra y nace desde ese momento de la invasión de los españoles. Estas tierras pertenecían, y yo diría que siguen perteneciendo a la iglesia, y constituyó la forma de propiedad de cofradía, de las manos muertas y de la curia. Quienes la administraban eran los sacerdotes a través del indígena subordinado bajo la dirección a cambio de evangelizarlos. La expresión de manos muertas alude a los bienes amortizados de la iglesia e instituciones piadosas, de caridad y asistenciales, y cuya transmisión y enajenación estaban taxativamente prohibidos por el derecho canónico y por la voluntad de los fundadores de dichas instituciones. ¿Qué significa esta expresión de manos muertas? Que no podían disponer del bien, no lo podían grabar, vender, alquilar, regalar, nada. Ese bien le pertenecía a la iglesia y no podían disponer nada de ese bien, por orden en el derecho canónico, ¿verdad? Entonces, desde ese momento hasta esto que estamos viviendo, diría yo que eso se ha mantenido, porque la iglesia sigue siendo dueña de tierras, ¿verdad? Todo el espacio en donde están construidas las iglesias católicas, todo ese espacio pertenece a la iglesia católica. Entonces ya no pertenece, digamos, al Salvador, por decir algo, sino que tiene su asiento en Roma, ¿verdad? O sea, todo eso es parte del derecho romano.
Entonces, hasta estas alturas, la iglesia sigue teniendo presencia y es dueña de las tierras. En algunos casos de esos espacios donde están las iglesias. Pero hay grandes extensiones de tierra, por ejemplo, donde están todas las escuelas de los monjes, donde van los sacerdotes a tener su enseñanza. No recuerdo en este momento cómo se llama. Todos esos lugares son tierras que desde ese tiempo ya habían sido concedidas a la Iglesia Católica, a cambio de que la Iglesia Católica, ¿qué era lo que hacía? Evangelizar, ¿verdad? Traer la doctrina católica para que la gente de este pueblo pues dejara ese politeísmo y se convirtiera al monoteísmo. Es así como nace nuestra fe católica, ¿verdad? Digo nuestra fe católica porque fue lo primero. Luego después fue que vinieron otras iglesias y ahora tenemos una gran cantidad de iglesias. Todavía en estos tiempos no se ha perdido el hecho del culto a esas otras fuerzas o deidades, puede decir. Por ejemplo, en México todavía hay asentamientos de los ancestros que todavía tienen esos ritos o rituales al sol o a qué sé yo. Pero en la mayoría del pueblo americano ya ahora profesan cualquier otra religión. En su mayoría, pues siempre está la religión católica. España impuso en América formas de producción esclavista y feudal y al mismo tiempo mantuvo las formas de producción comunitaria de los indígenas como una forma de mantener al aborigen sumiso a sus intereses de conquista. Muy bien, eso es la forma de cómo los españoles, ¿verdad?, vinieron a hacer de América pues su territorio hasta el 15 de septiembre de 1821, ¿verdad?, que la situación cambió. Muy bien, abrimos micrófonos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda o algún aporte? Yo sé que este tema ya lo han visto en alguna otra vez, por sexto, séptimo, octavo, noveno, no recuerdo qué año se da, y que ya ustedes tenían algún conocimiento. Lo que sí digo es que esto tiene mucho de qué hablar, ¿verdad? Todo lo que se refiere a la llegada de los españoles. A ver, les dejo. ¿Y por qué, digamos, no se ha tratado de modificar la enseñanza que les da a los niños o que nos daba a nosotros de pequeños respecto a eso? Yo podría decir que falta de interés de parte de las autoridades a hacer esto. Y fíjense que el interés no solamente va por las autoridades. Recuerden ustedes que la currícula que nosotros tenemos es estudiada primero por el Ministerio de Educación. Entonces, el Ministerio de Educación da el aval de los temas que se van a tocar y los libros incluso que se van a usar. En el caso de la educación básica, educación primaria, hasta el Ministerio de Educación envía los libros. Y muchas veces el docente solo se queda con esa literatura, no va más allá. Considero yo que tenemos una docencia muy conformista. No le gusta mucho leer. Y recuerden ustedes que mucho del conocimiento lo adquirimos mediante la lectura, más ese tipo de conocimiento, porque no puedo ir yo allá cómo era la situación, ¿verdad? No, alguien tuvo que haber escrito, tuvo que haber investigado. Entonces, para conocer esa investigación tengo que leer. Y tenemos una docencia muy conformista, muy de confort. No le gusta más que solo el libro que mandan, medio lo ojea y da la clase sin entrar en eso que debemos de buscar en ustedes, que es ser críticos, ser analíticos, ser propositivos. Pero ese es mi punto de vista. A ver. ¿Alguien más desea participar?
Hola. Licenciada, le vamos a añadir la rúbrica al trabajo, la que mandó. No, eso es solo para que ustedes lo vean, los criterios de evaluación y cómo va el porcentaje para adjudicarse. Gracias. Ok, ¿tienen otra postura? ¿Otra pregunta? ¿Un aporte? ¿Qué les ha parecido? Yo digo cosas que es mi criterio. A ver, aquí en los mensajes alguien está escribiendo. De acuerdo con lo que dice Diego, creo que escribió, licenciada. Ajá. Eso, que muchas veces estos temas se desconocen porque no los tocan, no le dan importancia, pero esto también es de sumamente importante para nosotros, conocer por qué hemos pasado. Muy bien, eso es interesante, por eso les recomiendo ese libro. Vayan y, si no quieren leer, porque a veces no queremos leer, ahí está el locutada en YouTube y se van a dar cuenta de todo lo que dice. Cuando usted lo va leyendo, pues como va subrayando y todo eso es como más importante. Pero si usted lo escucha, también le genera algún impacto. Entonces, la pregunta que hacía Eric, creo que era el que hablaba, en donde decía, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué nos dicen tanta mentira? Porque nos han dicho tanta mentira y no sé por qué, cuáles son las intenciones, pues si ya pasaron tantos años. Imaginen que llevamos, el siguiente año vamos a celebrar 200 años de independencia. Pero ¿será que todavía hay intereses mezquinos? Por ejemplo, voy a poner este punto de vista. Por ejemplo, con la Iglesia Católica. Si nosotros conocemos la verdad, las iglesias no les va a llegar gente, ¿sí o no? Entonces, si no le llega gente, no hay dinero, no hay limosna para que siga manteniéndose. Entonces, una forma de no saber la verdad, puedes tener esos intereses, pues. Si usted conoce que Dios no lo encuentra en la iglesia, sino que usted carga a Dios ahí en su corazón, entonces, ¿qué voy a ir a hacer a la iglesia? Desde el principio se nos adoctrinó de una manera cruel, porque no fue sencillo el hecho de que el nativo no pudiera repetir Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y se equivocaba. Eran con la CIA le caían los golpes por ser tonto y testarudo de no poder aprender ese rezo. Y probablemente un nativo más despierto, haber dicho, yo, ¿para qué me aprendo esto, Señor? Sí, pero se lo aprendieron a la fuerza. Y ese aprendizaje a la fuerza se ha tenido que ir de generación en generación, aprendiéndose a la fuerza. Entonces llegó un momento en que ya no hubo necesidad de forzarnos. Nosotros sencillamente, desde chiquitos, vamos a primero bautizar al niño, después a enseñarle ¿qué le enseñan? La doctrina, y después y hacemos otro paso que es la comunión y todo eso. Ya fuimos entrando poquito a poco. Me llama la atención cuando hablo de esto, cuando se acuerdan ustedes aquella anécdota que hay del elefante, que el elefante desde chiquito lo amarraban con una soga bien chiquita y lo tenían amarrado con una soga chiquita que en aquel tiempo de ser un elefante pequeñito no se podía desatar. Y ahí estaba el elefante atado. El elefante creció y el elefante con solo que sintiera la soga, él sabía que no se podía mover, porque ya estaba condicionado. Les he contado, por ejemplo, hablando del tema de los elefantes, como usted iba a un circo, ahora ya no lo podemos hacer, ¿verdad? Porque por el derecho de los animales a no maltratarlos. Pero los elefantes los ponían en un gran, como un comal, voy a decir, o una plancha, con fuego, y le ponían música. El elefante oía la música y movía los piecitos
las patotas, mejor dicho, de acuerdo a que se estaban quemando, no era de acuerdo a la música. Pero el elefante asociaba el calor con la música. Entonces después lo ponían en un circo, solo le ponían la música y el elefante comenzaba a moverse. Condicionamiento. Así hemos sido nosotros condicionados en muchas cosas. Ahora no necesitamos que nos obliguen, ¿verdad? Bueno, a veces las mamás obligamos al niño, ¿verdad? Yo he obligado a los míos a ir a la iglesia. Pero por esa enseñanza que decía, bueno, en la iglesia encuentras a Dios y en la iglesia eres mejor persona, qué sé yo. Entonces yo obligaba a los míos a ir a la iglesia, no los dejé que ellos escogieran. A hoy grandes, pues ya no, ¿verdad? Yo les enseñé la parte que yo creía que era correcta. Ahora pues ya están grandes, ellos pueden decidir por sí mismos van o no van a la iglesia. Incluso yo ya no voy a la iglesia. Eso es lo malo, van a decir. A ver, otro comentario. Voy a dejar de grabar si gustan para que hablen. ¿Les parece?